Reporte 100. Qué gusto recibir esta mañana en cabina, en lunes, en fin de año, con un friazo, pero aquí están, bienvenidos y muchas gracias. Roselena Trujillo, exregidora y académica de la Universidad de Sonora, y el economista Mario Campa. ¿Cómo Hola, están? Buenos días. Con mucho frío, Gaby, pero nomás porque es el día último, hay que cerrar muy bien el año de trabajo y porque están ustedes. Ay, además. muchas gracias, qué honor, Quiero mucho qué el honor. Zúñiga, pero también los quiero mucho a ustedes. Y nosotros a usted, maestra, y nosotros a usted, ya sabe que sí. Y el pasado 24 de diciembre se aprobó el paquete presupuestal para Sonora 2020 que contempla recursos mayores a los 70,000 millones de pesos, y en la ley de ingresos aprobada incluía una deuda de 1,300 millones de pesos. 1,300 millones de pesos, cabe decirlo, aprobada también por los diputados de Morena, los diputados locales de Morena. ¿Les pareció, Mario, Roselena, sorpresivo que los diputados de Morena hayan votado? Y no fue chamaqueo, sí fue, digamos, consciente. Bueno, el ¿les voto a favor de la creyeron deuda. o no les creyeron? Bueno, a mí no me parece sorprendente, dado el contexto en que se ha desenvuelto la legislatura, ¿no? Sí creo que es un error de los diputados de Morena específicamente. Digo, de las demás fracciones parlamentarias no me sorprende, ¿no? Han estado básicamente votando prácticamente todo lo que envía el Ejecutivo, que además es una legislatura muy poco productiva. Pero los legisladores de Morena creo que sí tenían que haber votado en contra del endeudamiento, ¿no? Creo que hubo incluso un enfrentamiento ahí mismo en el pleno entre las fuerzas parlamentarias, entre personas de la misma bancada, y creo que ahí no hubo mucha coordinación entre ellos, ¿no? Yo creo que ellos mismos están poniendo la soga al cuello. Hay que recordar que en 2021 por primera vez se va a permitir la reelección, ¿no? de diputados locales, y yo creo que ninguno de ellos está haciendo los méritos para poder reelegirse, ¿no? Habrá que ir pensando ya también en el relevo que se viene, porque yo también llamaría, digo, a los que nos están escuchando a que el siguiente 2021 hagan una reflexión, ¿no?, sobre lo que ha pasado en esta legislatura, y esto incluye a todos los grupos parlamentarios, ¿no? Si alguno de ellos tiene intenciones de reelegirse, yo la verdad hay un llamamiento a que no lo intenten, porque seguramente los van a penalizar en las urnas, ¿no? Ha sido la constante, por lo menos parecen ser muy incapaces los diputados que tenemos en la actual legislatura. ¿Lo ve usted así? Pues mira, bueno, yo de entrada, yo fui candidata, no sé si lo recuerdas. Sí, claro. Yo fui candidata por el Distrito 9, me hubiera encantado participar en el Congreso, y creo que hay una gran responsabilidad de quien aspira a llegar al Congreso. Las responsabilidades de los diputados tienen que ver no únicamente con la parte de legislar, sino con esta parte del que se está tratando ahorita, que es la parte presupuestal. Claro. Obviamente, cuando uno llega a estos espacios, Gaby, a mí me tocó cuando fui regidora, uno pasa por una curva de aprendizaje, ¿no? Pero hay una curva de aprendizaje normal, natural. Creo que ahorita no estamos hablando de una curva de aprendizaje por parte de los legisladores. Ya les tocó aprobar el año pasado. Creo que hay ciertas cuestiones muy básicas, por decirlo, de primaria, que tienen que ver con la aprobación del presupuesto. Me llamó mucho la atención, me sorprendió las declaraciones, vi el video en repetidas ocasiones de lo que sucedió ese día. Pareciera que en algunos diputados sí fue sorpresivo, en otros no. Decían ahorita ustedes, y parte de lo que se lee en redes, lo chamaquearon, no lo chamaquearon, ya venía, no sé, yo ignoro si hubo acuerdos previos, si no los hubo, si en realidad se les pasó. ¿Cree usted que ahorita que dice de los chamaqueros, cree usted que hicieron pensar, que trataron de hacer creer que se habían equivocado? Mira, yo creo que algo muy básico, cuando uno participa en órganos colegiados donde se aprueban presupuestos, me tocó en la universidad, me tocó en el Cabildo, y lo puede uno observar en el Congreso, pues cuando uno aprueba leyes de ingresos, si vienen
si viene deuda, se aprueba en ese momento. Claro, ¿no? era básico. Era básico, o sea, para mí era de primaria saber que cuando apruebas la ley de ingresos estás aprobando junto con ella algunas otras cuestiones que tienen que ver precisamente con ingreso, y la deuda es un ingreso, ¿no? Entonces se aprobó por unanimidad, por ahí luego dijeron unos sí, otros no, independientemente de eso, se aprobó, se necesitaban las 2/3 partes para que se aprobara. Y de alguna manera así fue. Pero fíjate, yo creo que sí se ha satanizado mucho el acto de aprobación de deuda. Yo creo que cuando uno revisa dentro de un presupuesto la solicitud de un crédito, ya sea por parte del municipio en su momento, ahorita Joel Espejel hablaba un poco de ello para el caso de Hermosillo, pero en esta parte, los 1,300 millones, creo que lo primero que uno se pregunta cuando va a aprobar una deuda, cuando tiene la responsabilidad de aprobar una deuda, lo primero que uno tiene que preguntarse es una pregunta básica, ¿no? ¿Hay capacidad? O sea, ¿es viable financieramente? ¿Es viable pagar la deuda? En este caso creo que los distintos expertos, Joel es uno de ellos, coincidió en que la deuda es una deuda viable financieramente, pero además el contexto de la deuda tiene que analizarse también bajo otros parámetros. El gobierno del Estado recibía durante mucho tiempo cierto tipo de fondos que en esta ocasión algunos de ellos bajaron, algunos de ellos se retiraron. Me refiero al fondo minero, los recursos de Fortasec para seguridad se redujeron drásticamente, los recursos del ramo 23, no viene obra etiquetada. Pero lo curioso es que por otro lado los diputados federales insisten en que no hubo una reducción del presupuesto para Sonora, insisten en que no era necesaria la deuda porque no había una reducción en realidad. Bueno, en algunas partidas sí las hubo, ¿no? Pero lo que también tenemos que considerar es que no hay esfuerzos de recaudación propia del gobierno del Estado. Qué fácil es decir más deuda, y en algún momento esto se puede hacer insostenible. Había otros caminos, pues. Claro, y pasamos ahora de ser la sexta entidad más endeudada con esto a la quinta. Ya estamos en el límite que marca el sistema de alertas. De hecho, por eso sacaron 1,300, porque se les permitía hasta 1,330 para no violar el sistema de alertas, que ya estamos en amarillo, ¿no? Si no, nos hubiéramos ido a rojo y la ahí... ley de disciplina financiera, ¿no? Ya ahí hubiera sido la peor parte. Ahora, lo preocupante también es que supuestamente bajo la ley de financiera básica fiscal del gobierno del Estado, tendrían que solicitar deuda para que fuera inversión. Ahora, lo que aparentemente, porque todavía hay poca información al respecto, lo que hicieron es destinar recursos a seguridad, que es una tarea noble, lo que ustedes quieran, pero también es gasto corriente, como estaba explicando precisamente Joel aquí. Se va la mayor parte de eso a nóminas, entonces es bastante delicado ese aspecto. Se está solicitando nuevo endeudamiento para destinarlo a nóminas, ¿no? Generalmente cuando tú solicitas nómina tiene que ir a actividad productiva que sea solvente en el largo plazo. En este caso no me queda claro que vaya a ser así, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con una cuestión, pues, política. Además, qué fácil es aprobar un endeudamiento de 1,300 millones de pesos en un año previo a una campaña electoral. No sabemos bien si esos recursos van a ser utilizados de buena forma, incluso en obra, ¿no? ¿Qué ha pasado con la Cineteca? El gobierno del Estado ni siquiera la ha abierto después de 2 años de que se ha terminado. Nada nos garantiza que bastantes o algunas de estas obras van a ser concluidas como en debida forma, ¿no? Y en debido tiempo. Ahora, esto cambia la correlación de poder, porque el viernes le preguntamos a Jacobo Mendoza, quien es presidente de Morena, le decimos, entonces, pues ya se le voltearon los diputados, eso en los hechos es evidente. Sabemos que muchos presidentes municipales pues han tenido desempeños erráticos, especialmente de Morena, salvo creo Hermosillo. Entonces, ¿qué pasa? Ya viene el 2020 es un año previo electoral y parece que Morena se está desmantelando después de todo lo que ganó. ¿Qué pasará con la correlación de fuerzas en el legislativo, en la preparación de los cuadros para la próxima elección a gobernador? Que pues todas las encuestas dan como líder a Morena. Bueno, yo creo que se está trabajando para hacer un proyecto sostenible, que sea robusto y que además de ello muy importante, ¿no? No hay que olvidar, no hay que perder que se votó en las urnas por un proyecto nacional, ¿no? Y quisiéramos verlo mucho los que votamos por eso y apoyamos el proyecto, que aquí en lo local se refleje, ¿no? Austeridad, no más de endeudamiento, era parte básica de ese proyecto nacional, ¿no? Más obra pública y menos gasto corriente también es parte de lo que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador.
Entonces yo creo que la siguiente camada de diputados locales, por eso mi insistencia en que yo creo que la reelección para ellos ya quedó descartada. Para el relevo que viene tiene que considerar esto, que necesitamos un proyecto que tome lo nacional acá para trabajarlo en lo local o en lo estatal, dado que la importancia del siguiente año, bueno, en un año y medio, va a haber una elección a gobernador, ¿no? Yo creo que el gobierno del estado ya llega demasiado desgastado, es una aprobación del 35% de la gobernadora, de acuerdo a Consulta Mitofsky, que es muy baja. Generalmente con esos niveles de aprobación hay un cambio, no sabemos si va a ser Morena, lo más probable es que sí. Entonces, desde ahorita yo creo que se tiene que ir trabajando en un proyecto y hay personas que se van a descartar solas, ¿no? Pero otras seguramente vamos a acompañar algo mucho más robusto, ¿no? ¿Y hay perfiles? ¿Hay perfiles dentro sí. de Morena porque los actuales parecen ocurrencias más que nada, locales, ¿verdad? ¿no? Los Porque locales. los federales pues sí tienen... No, los diputados También en los federales hay ocurrencias. Sí, también. No me refiero al Estado, me refiero en otras... Ya ha habido como mucho silencio también, en especial de senadores. Mira, yo creo que, bueno, cada instituto político tendrá su manera, su forma de definir perfiles, etcétera, capacitarlos si lo considera conveniente y demás, pero creo que también hemos estado viendo una recomposición de las fuerzas políticas, inclusive el propio Morena se define desde un principio más que como un partido político, como un movimiento, y en este caso logró acuerpar perfiles de chile, de dulce, de manteca. O sea, de repente lo que vemos ahorita es resultado de esa amalgama de diferentes visiones, ideologías, la manera en que se coaligaron con otros partidos con ideologías inclusive hasta contrapuestas, el PES, por ejemplo, ¿no? En este caso el PT coincidían un poco en la línea de izquierda, pero bueno, yo ahí que ha salido, no quiero decir mucho, pero más que las otras de coalición. Pero yo creo que lo que sucedió era algo de alguna manera previsible en ciertos sentidos. Cada instituto político tiene una responsabilidad enorme para definir sus perfiles, pero bueno, a final de cuentas creo que quienes definen somos los ciudadanos. Creo que el Congreso, la composición del Congreso es un Congreso muy legitimado, yo creo que nadie lo puede negar. Son diputados que llegaron con una aceptación, con un voto que hace mucho no se daba en las urnas, contundente. Entonces, lo que decía ahorita Mario, el llamado en el 2021 a valorar perfiles y a valorar otro tipo de decisiones cuando se definen este tipo de candidaturas tiene que ser importante. Pero no nada más nos podemos enfocar en la decisión de los legisladores de Morena. Escuchábamos aquí a María Dolores del Río, que fue una de las que primero dijo, hey, no nada más es la deuda de 1,300 millones, también vienen otras 2 deudas que no necesitan la aprobación del Congreso del Estado. Ella había pedido argumentos, ella había sido, y luego un poco crítica, pues, y de pronto la escuchamos aquí el día que se va a aprobar en el Congreso, que parecía que estaba defendiendo a capa y espada la decisión o la propuesta de deuda del gobierno del Estado. ¿Cómo todos lograron convencerse de esa manera? Incluso el PAN, incluso el PAN, y al rato se toman fotos. Hay una explicación para eso. No, yo te voy a... Independientemente de todas las elucubraciones que se puedan dar, ¿no? en el contexto de las redes sociales, creo que María Dolores siempre ha sido muy crítica, pero también ha sido muy clara en su posicionamiento, y creo que ella lo dijo, inclusive creo que ese día tú la tuviste aquí en la mañana, y creo que más que quien la convenció, yo creo que sus argumentos son claros en el sentido de por qué aprobar una deuda, y no es únicamente, o sea, si vemos la deuda en el contexto aislado podemos generar toda una serie de elucubraciones, pero si analizamos la posibilidad de aprobar una deuda en el contexto del presupuesto federal, en el propio contexto de cómo viene el presupuesto del gobierno del Estado, que cuando llega al Congreso tuvo una serie de reajustes, inclusive la misma deuda que se aprobó tuvo ajustes. No sé si por ahí recuerdan que además los 1,300 millones decían, bueno, una buena parte viene para el Hospital General, venía por ahí un teatro, bueno, eso desapareció, que lo quitaron,
se logró canalizar un recurso para todo lo que es la parte de procuración de justicia, que yo coincido con Mario, hay que vigilar que no sea para gasto corriente. Viene un fondo de recursos etiquetado para pavimentación de municipios. ¿Usted considera que los argumentos fueron buenos? Yo ahí difiero, porque... Yo creo, nomás que sí quisiera cerrar la idea. Yo creo que hay argumentos viables para decir, la deuda puede ser manejable, y también hay argumentos viables para decir, no, lo hubiéramos votado en contra, ¿no? Pero creo que también hay argumentos políticos que pudiéramos decir, o sea, a final de cuentas hubiera sido muy fácil decir, pues no lo voto porque va a tener un costo político en el 2021, lo que sea. Pero fíjate, se aprobó la deuda, María Dolores lo hizo, pero creo que también es importante no olvidar otras cosas. Se logró que se aprobara también la propuesta que hizo María Dolores del Río de la Ley de Austeridad y Ahorro para el Gobierno del Estado, que es una parte muy importante, no únicamente para optimizar el recurso, sino para estar pendiente del ejercicio del mismo. Y también junto con esto se aprobó otra serie de aspectos que también se convierten en deuda en el municipio y que fueron aprobados. Algunos de ellos fueron propuestas de gobiernos de Morena, y me llama mucho la atención que se haya aprobado el alumbrado público en Caborca, ¿sí? Eso, y además se aprobó la planta desaladora en Peñasco. Pero a ver, yo difiero, porque había una propuesta de ley de austeridad de cada una de las fracciones parlamentarias, de cada uno de los grupos, ¿no? No es que se aprueba la de María Dolores, se hace un consenso, se discuten todos, ¿no? Esa es una. Yo no digo que fuera ella la propuso inicialmente y después lo hacen las el año pasado María Dolores, ¿por qué votó a favor del presupuesto, que también pasó de forma unánime, lo cual me parece que no hay que olvidar que los partidos también tienen una labor de oposición al gobierno del estado, que además le ha ido bastante mal? Estamos creciendo por debajo de la media, la tasa de homicidios en Sonora fue la más alta en 2019, el crecimiento de esa tasa frente a cualquier otra entidad. Creo que en el gobierno federal también, ¿no? Pero creo que no, pero a ver, en Sonora crece 51% la tasa de homicidios, ¿no? Estamos muy, muy por encima de la media. Entonces creo que la labor de los partidos políticos de oposición es clave. Y el año pasado María Dolores votó por el presupuesto a cambio de la aprobación del Eficaz. Este año vota por el presupuesto a cambio de la aprobación de un fondo para guarderías. Yo creo que, yo respeto su trayectoria. Y también destacó el Eficaz, también destacó. Pero es que espérame, déjame terminar. Yo respeto la trayectoria de María Dolores, pero creo que está haciendo algo bastante criticable, que es buscar apoyos para sus bases a cambio de pasar el presupuesto negociado, no sabemos cómo, porque además ha sido poco transparente en ese aspecto. Ahora, ella está buscando ser candidata a gobernadora en el 2021 y yo creo que va muy fácil, vamos a poder decir, oiga, pero usted votó por 1,300 millones de pesos de endeudamiento. También se está poniendo una losa muy, muy pesada encima de ella misma por estar buscando apoyos para sus grupos, ¿no? Porque sabemos que ha estado, y creo que es una labor noble, ha estado con las personas de las guarderías, pero aquí yo creo que se requiere también una visión mucho más amplia de todo el estado, no únicamente estar buscando bases que a ella le permitan construir una candidatura hacia 2021. En ese aspecto yo sí he criticado bastante a María Dolores, también el Eficaz estuvo muy mal hecho, buenas intenciones pero muy mal trabajadas, y en este sentido la ley de austeridad también tiene sus problemas. De nada sirve que se pase la ley de austeridad si es letra muerta, y ¿no? Ahora, y a los panistas que hasta fueron a regresarle el presupuesto a la gobernadora, que fueron e hicieron toda una escena en el Palacio de Gobierno, y después terminaron abrazados con los priistas y aplaudiendo la aprobación del presupuesto, y ellos ¿cómo? Bueno, desafortunadamente no está aquí Jesús Ramón Díaz para que nos dé la versión del PAN, ¿no? Yo no me atrevería a decir nada de eso. Porque también ha sido él mismo crítico de la labor del PAN, ¿no? Gildardo Real también muchas veces ha hecho una cosa y luego se voltea. Lo mismo hizo con la que al principio habían hecho un análisis muy interesante sobre el presupuesto. O sea, lo habían, digamos, analizado, creo que con muchísima mayor sustancia que lo había hecho Morena. Creo que era un posicionamiento político, porque si al final, a la hora de la hora, tu voto va en el sentido opuesto, pues prácticamente estás dando una señal hacia el exterior, a que te escuchen que así lo estás teniendo. Pero luego cuando en un 23 de diciembre, 24 de diciembre, que sabes que ya se va a perder la nota, votas a favor de mayor endeudamiento. ¿Quién sabe qué negociaron? ¿Quién sabe qué negociaron a cambio de su voto? ¿No? Ahora, esa es la pregunta. Ahora, mira, ese es el asunto. ¿Qué negoció cada quien?
Mira, Gaby, yo creo que lo que dice Mario, a final de cuentas, sí es en el terreno de la especulación y de las elucubraciones. Claro. Yo puedo hacer las mías propias y creo, bueno, tampoco yo creo que María Lores no necesita que la defiendan, creo que se defiende sola y sus posicionamientos han sido muy claros en ese sentido. Ella ha sido muy, muy honesta en esa parte. Pero yo creo que decir que ella aprobó o dio un voto a favor, porque recuperó bolsas específicas para sus grupos. Yo creo que en el caso de la lucha de las estancias infantiles es una causa que inclusive el mismo PRI la traía y el mismo PAN en una parte. No podemos decir que es una causa para su grupo, para su estructura. Yo ahí sí difiero, porque a final de cuentas es una causa que abrazaron diferentes partidos, incluyendo el propio Morena, y si se logró un fondo para apoyar a las guarderías, bienvenido, ¿no? Si Mario lo quiero ver como un logro de María Lores, pues qué bueno, ¿no? Pero yo no creo que sea necesariamente así, ¿no? Pero además creo que el eficaz con todo y que tiene sus críticas y que puede ser mejorable, creo que es un fondo que ha permitido recuperar un área de la cultura que normalmente son las áreas que se les pone el liquid paper en el presupuesto. Pero muy cuestionable Sí. la forma en que se distribuyó. Yo creo que hay formas que se puede mejorar. A final de cuentas, el eficaz es un recurso que generan los empresarios y que los propios promotores culturales pueden cabildear. Yo creo que es un programa que debe de ser perfectible, naturalmente. Se repite en esta ocasión, pero también es un fondo al que no hay que perderlo de vista y que hay que pedirle que opere con reglas de transparencia impecable, ¿no? Y además otros de los fondos que se aprobaron en este nuevo proyecto, viene un fondo verde que le llaman por ahí, que es para cuestiones de sustentabilidad, que hay que tener también claridad sobre sus reglas de operación, porque está muy ligado a los grupos de la sociedad civil que traen todas estas causas ambientalistas, ¿no? Ahora, Gaby, Alan, me parece que una cuestión que no hemos comentado aquí que es muy importante es que el presupuesto mismo del Congreso pasa de alrededor de 700 millones a 770, es decir, es un incremento de 70 millones de pesos, que es 10%, es 3 veces la inflación. Yo creo que es una parte muy importante que explica por qué todos los grupos parlamentarios votaron a favor del presupuesto. ¿A dónde va ese dinero? Es lo que no sabemos. Digo, en la cuestión del Congreso, contrario a otras partidas que sí podemos analizar cuando se presentan, el Congreso no te da un desglose muy completo, entonces podría ser que se estén yendo a consultorías bajo quién sabe qué parámetros. No sabemos si va a ir a gastos de administración, si a materiales, no sabemos si va a viajes, no sabemos en qué se va a gastar. Y evidentemente nadie nos está rindiendo cuentas, nadie nos está explicando para qué se solicitaron ese aumento. Decía la gobernadora que el secretario Navarro es un viejo lobebemar. Pues yo creo que sí, yo creo que utilizó viejas prácticas del PRI, que es aumentar en un 10% el presupuesto del Congreso con tal de aprobar el paquete de endeudamiento de este presupuesto, ¿no? Y fíjate, Gaby, en esa parte yo creo que el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y creo que en el caso del Congreso, los diputados tuvieron que haber revisado internamente. Yo siempre he sido crítica del presupuesto que recibe el Congreso de acuerdo a cierto tipo de estudios. Creo que el del INCO ha sido uno de los más recurrentes, regulares. Es uno de los congresos más caros. Cada diputado nos sale como en 20 millones al año, comparado con otros congresos mucho más austeros como el de Puebla, y muy que opaco. Sale deja tu opaco, improductivo, por no decir otras palabras más altisonantes, es muy temprano, pero es un congreso con muy baja productividad, es un congreso que nos sale muy caro, y yo he criticado que hay partidas en el Congreso que deben de retirarse. Hay una partida que se ejerce por cada diputado relacionada con gastos de gestión social. Los diputados no están para hacer gestión social. Los diputados, es muy claro lo que tienen que hacer, pero al final de legislar, vigilar del presupuesto, organismos autónomos, etcétera. Pero la gestión social no les corresponde y reciben una buena lana por ello. Pero a final de cuentas este recurso de gestión social pues es lo que les permite a cada diputado. Habría que ver cuánto recibe cada quien, porque se dice que hay unos que reciben menos, otros que reciben más, no sé de qué depende, de cómo te portes, no lo sé, no lo entiendo, pero este gasto de gestión social es lo que les permite a los diputados pues tener su pequeña base electoral. Sí, claro. Creo, como lo dije, el buen juez por su casa empieza. Creo que el Congreso debería de haber
entrado también en esta propuesta, en esta plataforma de austeridad, y no lo ha hecho. Y además, hasta hace, perdón, nomás para concluir, hasta hace 1 o 2 años, precisamente en este informe muy completo que hace el IMCO, el Congreso de aquí del Estado de Sonora, el que más gastaba en publicidad, ¿no? Entonces, además, son gastos totalmente superfluos que se alejan totalmente de su labor. Están más preocupados por gestión social, por comunicación, que por realmente legislar las iniciativas que verdaderamente apremian aquí, como por ejemplo una ley de coordinación fiscal, que somos la única entidad federativa que no la tenemos, ¿no? ¿Qué pasó con el matrimonio igualitario? ¿Qué ha pasado con otras iniciativas? Han muerto, ¿no? Y muchísimas iniciativas en la congeladora, mucho en comunicación, y la pregunta es, ¿qué comunican? ¿Qué tienen para comunicar? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mario Campos. Gracias a ustedes. Feliz año. Trujillo. Muchas gracias por estar por aquí. Y ya no hablamos de Bolivia, pues ya Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de año y un inicio de año espectacular. Igualmente, saludos al auditorio. Saludos a todos. Reporte 100.